Welcome to the Startup Grind. Bueno, Lucas, Startup Grind tiene la modalidad interesante de arrancar de manera simple, sencilla, descontracturada. Grind quiere decir hacer los dientes, eso quiere decir grind, por las dudas que no sepan. Ser emprendedor requiere de mucho esfuerzo, de mucho magullar, de mucho pasarla bien, pasarla mal, tiene muchas cosas de esas. Y vamos a trabajar con Lucas, vamos a hablar con Lucas acerca de sus tiempos y de sus momentos. ¿Se escucha? Bueno, ¿cómo te va? Bien, bien. Me voy a tener que cuidar mucho en lo que voy a decir, porque como estoy siendo filmado... Somos un hombre público. Sí. Nada, como siempre dice, no hay nada que se salve de lo que está grabado, ¿no? Así que Mira bueno. si tenemos 1 millón de vistas mañana. No, por favor. Lo peor va a ser de acá a 15 años, cuando digan, mirá el video lo que dijiste cuando tenías 30, y bueno. Creo que sí, cada vez que hablamos algo en público y se graba y se sube a la red, tengamos cuidado de lo que decimos porque puede ser penalizado más adelante. O sea, te puede meter en cana por algo que estamos diciendo ahora. Claro, tal cual. El problema no es ahora, el problema es en 20 años. Sí, Lucas, bueno, contanos un poco de tu vida. Contanos de dónde venís, de tus padres, de cómo hiciste para llegar a esto, qué es lo que haces. Contanos del principio, chiquito. Bueno, soy misionero, nací en Posadas, Misiones. Soy el 9º hermano, somos 9, los 9 hemos estudiado, o sea que hay de todas las profesiones. Con una vida familiar muy particular, mis padres han tenido una vida muy, muy sufrida y bueno, fueron gran parte de mis mentores, mis ejemplos y demás. Me crié no con los 9, porque muchas veces cuando digo que somos 9 hermanos, dice, wow, esa casa, ¿cómo eran 9 hermanos? En realidad éramos 9 repartidos en 2 casas, pero además hay tanta diferencia de edad que cuando yo empezaba el primario había toda una tanda que estaba en el secundario y otra tanda en la facultad y después iba todo escalándose. Y la regla de la casa era estudiar en Córdoba. A los 17 años tenías que irte, como sea. No podías vivir más con mamá y papá. Y como sea, tenés que irte a Córdoba. Y como Córdoba queda tan lejos y cuesta tanto ir y venir a Posadas, todavía sigue costando, aunque no crean, no hay vuelos todavía, Córdoba a Posadas. Con lo cual es o un colectivo de 18 o 20 horas, o un auto otras 12, 13. No hay autopista, todo rutas comunes. Con lo cual es muy difícil ir y terminaba yendo 2 veces por año, 1 vez por año. Decidí estudiar economía, me vine a Córdoba y ahí empecé mi carrera de estudiante. ¿Cómo llegaste a estudiar economía? ¿Fue un momento de alguien, un primo, un pariente, alguien que te indicó algo, un abuelo, algo que era económico, alguna cosa así, o se te ocurrió? No, mi papá es médico, o sea que mi papá es súper filántropo, digamos, súper generoso. Y tampoco sé si hice bien en elegir economía. Pero bueno, estudié economía porque siempre me gustaron mucho los emprendimientos, los negocios, los números. En general, nunca fui ni creo que soy muy bueno en nada. Es decir, en ninguna materia era 10, todo era ahí al borde. Y no porque no me rompiera el alma, digamos. Realmente me rompí el alma estudiando, pero bueno, me cuestan más las cosas. Y matemática era una de las que menos me costaba. No era un 9 o un 10, pero sí era la que menos me costaba, la que menos bolilla le tenía que dar. Entonces yo tiene que estar algo relacionado a eso. Y después con los años dije, pucha, ¿por qué no estudié ingeniería? Y después hice un MBA en negocios que quizás me hubiese servido más para lo que hoy en día ejecuto. Pero bueno, al fin y al cabo estudié economía y no es que no me guste la economía. Amo la economía, amo la macroeconomía, amo la micro también. Pero estamos muy formados para investigación. Y investigar es algo que no me gusta. Lo he hecho 2 o 3 años y casi me muero. Y ahí tuve que cambiar todo y ahí me replanteé toda mi vida y bueno. ¿Y en algún momento de la secundaria fue que descubriste que ibas a estudiar economía? ¿En algún momento cuando terminaste la secundaria? Sí, está un poco eso de que tenés 17 años, tenés que elegir qué vas a estudiar para toda la vida, qué vas a trabajar para toda la vida. Y con 17 años nunca trabajaste, no tenés experiencia en nada, con lo cual es muy difícil. Yo lo saqué un poco más por descarte, ¿no? Es decir, ingeniería no, porque a mí me gustan los negocios y los emprendimientos, todo lo que es medicina y todo eso, olvídalo. Abogacía, soy pésimo en letras, con lo cual digo, bueno, ciencias económicas, contador público lo detesto, inclusive fue
los bochazos que tengo en la facultad son siempre contabilidad, digamos. Contabilidad siempre me costó un montón. Y administración era algo que no me convencía. Entonces terminé cayendo en economía y también como un poco de desafío personal, ¿no? Lo veía economía como una carrera un poquito más complicada, más cargada. Y digo, bueno, lo tomé también como un desafío. Y después digo, bueno, al no ser una carrera que esté tan enfocada en algo puntual, me daba un poquito más de libertad de moverme en distintas áreas, ¿no? Como quizás si hubiese estudiado contabilidad es como que estás muy marcado a ser contador, en cambio como economista puedes ser un poquito más abarcativo. Sí, y el cambio cuando viniste a Córdoba ya estaba marcado por tus hermanos, o sea, vos ya tenías una casa donde venías, algo así, o tuviste que arrancar de cero como cualquier otro. Fue tremendo, digamos. Yo creo que de las grandes crisis, la de los 17 cuando me vine a estudiar a Córdoba fue una de las más grandes. Imagínate que en casa no hacía nada, no me cocinaba, no me armaba la cama, no me planchaba la ropa, nada, y vine a Córdoba y me tuve que ir a vivir con un hermano que era muy estricto. Estudiaba muchísimo, mi hermano estudiaba muchísimo y era muy estricto con las comidas, muy estricto con la limpieza y todo lo demás. Y bueno, tuve que aprender todo eso de golpe, sumado a que yo venía de Posadas con un grupo de amigos enorme, con toda una vida social interesante, y vine a Córdoba donde no me conocía a nadie, no tenía ni un solo amigo. Tenía que volver a Misiones una vez cada 6, 8 meses, con lo cual empezás a extrañar horrores. Después se sumó la dificultad de la facultad. Yo hice el secundario en un medianamente buen secundario de Posadas, uno de los mejorcitos, pero cuando vine a Córdoba a estudiar a la facultad me di cuenta que no sabía nada. No. Primer día en la facultad, no, era chino lo que hablaban directamente. Así que nada, me tuve que poner a estudiar a full. Los 2 primeros años fueron muy duros, me bocharon en varias, y ya en la licenciatura, en tercer año, agarré el ritmo y ahí ya no me bocharon más y me recibí rápido, digamos. Para terminar esa etapa de tu infancia, si vos volvés ahora a Posadas y la ves, ¿cambió algo en estos últimos 30 años? ¿20 años? ¿Posada Sí, o Posadas. o yo? No, Posadas. Tu recuerdo de Posadas cuando te fuiste y ahora cuando volvés. Sí, como toda ciudad creció mucho, ¿no? Es decir, yo cuando me fui a Posadas lo veía como un pueblo donde vivíamos en un barrio medianamente cercano, a gente cercana y demás. Y ahora volvés y está muy parecido a Córdoba, con tráfico por todos lados. Ya los círculos íntimos que uno se manejaba ya no son los mismos. Y bueno, las amistades, obviamente. Después yo llevo 15 años viviendo en Córdoba, casi 15 años viviendo en Córdoba. En 15 años te quedan los amigos del secundario, algunos íntimos, y el resto prácticamente que desaparece, ¿no? Y bueno, los círculos de amistad siempre van cambiando y rotando. Sí, ¿en algún momento de toda esa etapa decidiste que te ibas a quedar en Córdoba o fue después? ¿Se fue dando? Sí, nunca estuvo en mi cabeza volver a Misiones. Estos últimos años tengo un poco más de ganas porque tengo ganas de irme a lo más chico, pero no. Siempre fue la idea, es decir, la lógica era, quiero lograr esto y para lograr esto tengo que hacer esto. Y en esa lista no estaba volver a Posadas. Es decir, emprender desde Argentina es difícil. Imagínense desde Misiones, donde es aún peor que Córdoba, digamos, no hay logística, no hay un montón de cuestiones que acá sí hay. El ecosistema emprendedor de Córdoba, casi 40 instituciones apoyando el ecosistema, es algo único en la Argentina, así que digo, no, me quedo en Córdoba. Está bien. Sí, y te recibiste, tenías el título en la mano y dijiste, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿Te seguían mandando plata de Posadas? Sí. Si no, te vas muerto. No, fue durísimo, porque primero, en segundo año de la facultad, decidí emprender. Agarré y me largué me habían comentado que el azafrán, ubican el azafrán, el que utilizan para condimentar, 1 kilo de azafrán costaba más que 1 kilo de oro. Todos nos dijeron lo mismo. Claro, todos caemos en la misma, ¿viste? Sí. Y bueno, ahí caes en el negocio fácil, ¿viste? El no, comprar esto, hacer esto, que te va a ir bien rápido y fácil. Después con los años uno se da cuenta que no existe. El negocio era el que te vendía las cosas. Claro, el negocio era el que te vendía los bulbos, digamos. Sí. Así que me puse a producir azafrán. Me junté con un amigo más, nos pusimos a producir, compramos bulbos con algunos ahorros que teníamos y viajábamos una vez por semana hasta Potrero Garay, sumado al estudio. Yo en ese momento estaba ejecutando también una pequeña obra que mi papá estaba haciendo acá en Córdoba, en el estudio, y tenía lo del azafrán. Y sembrábamos, bueno, hacíamos de todo, ¿no? Uno por ahí estaba estudiando y a la vez estaba con las manos haciendo un hueco para poner un bulbito para que crezca una flor y de la flor sacarle 3 pititos que eran el azafrán.
Y bueno, aprendí un montón. Después al año apareció un mendocino. Nosotros ya habíamos empezado a buscar para vender todo al año porque ahora cuento un poquito todos los problemas que tuvimos, pero básicamente nos pusimos como objetivo venderlo y justo apareció un mendocino que quería entrar al negocio y bueno, logramos vender todo al costo que habíamos entrado, así que no perdimos plata, pero sí perdimos tiempo y un montón de cosas. Ganar una experiencia. Pero ganamos experiencia, sí. Ahí aprendí mucho la importancia de estar enfocado. Apenas yo empecé con el azafrán, me empecé a trazar en la facultad, me costaba cada vez más, y eso que dormía muy poco, le pegaba de lunes a lunes, y así todo me atrasaba, y empecé, el famoso dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, me empezó a pasar mucho eso. Y sumado también, bueno, a mi socio también fue un problema, que es un íntimo amigo mío y sí, seguimos siendo muy amigos, pero bueno, no compaginamos mucho en algunas cosas. El negocio en sí yo no le veía mucho futuro, es decir, digo, ok, nosotros vamos a tener que tener una cooperativa y cuando veía la cooperativa, en la cooperativa había un quilombo tremendo ahí adentro en cómo se comercializaban las cosas, no había algo claro, digo, no, esto no es algo que voy a poder extrapolarlo, no es algo que voy a poder crecer, no es algo que me imagine yo trabajando en 10 años. Y yo no, lo tenemos que vender, digamos, como dice Fangio, cuando sabes que va a perder, trata de perder lo menos posible, así que... Hay que salirse rápido de los malos negocios. Tal cual, hay que salirse rápido. Sí. Y bueno, ahí tratamos de salir rápido, salí de eso y dije, listo, acá hasta que no me reciba no arranco nada. Y en el medio me surgieron un montón de oportunidades y un montón de cosas para hacer, pero no di el brazo a torcer a finalizar la facultad. Y es un poco también el consejo que había muchos estudiantes que quizás se acercan con una idea, con un proyecto que tienen ganas de ejecutarlo y demás, pero están en segundo año de la facultad, pero recién están empezando la facultad. Y es un tema porque yo creo que uno en la vida tiene distintas etapas, ¿no? Y está la etapa de formación, que supongamos uno estudia toda la vida, pero la etapa fuerte de formación donde uno estudia 8 o 10 horas diarias es de los 15, 17 años hasta los 25, supongamos. Quizás se extiende un poquito más. Y una vez que vos perdés esa etapa, después es muy difícil retomarla de nuevo y es muy difícil volver a sentarse 8 o 10 horas por día a estudiar y terminar una carrera. Con lo cual, ideas para ejecutar hay miles, siempre va a haber, no es que la idea que uno tenga va a ser la mejor idea de todas, pero la facultad, el momento para estudiar es uno solo. Entonces, lo entendí en ese momento, es un poco el consejo que también trato de transmitir cuando tengo la oportunidad, y me enfoqué en terminar. Una vez que terminé, ahí empecé la dura búsqueda de trabajo. Yo pensé que primero tenía que estar en una relación de dependencia para entender de procesos, para entender de equipos, para entender de liderazgo, para entender cómo otras empresas funcionaban. Y luego recién poder iniciar yo mis proyectos y sobre todo ganar seguridad, ¿no? Uno cuando emprende necesita mucha confianza en sí mismo, muchísima. Necesitas, o sea, tenés que salir a comerte la cancha y realmente creértela que te la va a comer a la cancha, digamos. Es así, es autoconfianza a lo loco, digamos. Y me faltaba ganar un poco de eso, así que empecé a tirar el currículum y estuve 6 meses sin conseguir trabajo y me empezó a entrar desesperación. La autoconfianza se fue al piso. Y claro, uno cuando se recibe en el currículum tiene una línea, digamos, licenciado en economía y nada más. No, azafrán. Y el azafrán, sí, el emprendimiento de azafrán. y nada, me fue muy difícil conseguir trabajo, así que empecé a enseñar, enseñé en la facultad, enseñé en algunas instituciones privadas, hasta que conseguí trabajo en una consultora que se llama MD, que hacían estudios de mercados para el rubro de real estate, muchos hoteles, así que nada, como todo, empecé abajo, los primeros 3 meses hacía los estudios de campo, haciendo las encuestas hotel por hotel, viajaba, recorría muchas ciudades tratando de levantar datos, armábamos estudios de investigación, informes, que después terminaban llegando a un grupo inversor que en base al informe que uno preparaba tomaba la decisión de invertir o no invertir, ¿no? Ahí había plan de negocio, había todo, empecé a entender un poco más todo ese mundo. Y más o menos a los 4 o 6 meses aproximadamente, quien era mi jefe me dice, ¿tenés experiencia dirigiendo proyectos, algo así? Le digo, y dirigí una obra cuando estaba estudiando y bueno, lo del azafrán. y bueno, me puso como desafío terminar el Howard Johnson que está acá en Córdoba. Me dice, mira, lo estamos terminando, empezó a ayudarme y bueno, lo empecé a ayudar a él con eso. Hicimos el cierre del proyecto, el lanzamiento de la fiesta y lanzamos después otro proyecto más que se llama Pueblo Nativo, que está en las sierras, donde nosotros armamos toda la carpeta
para el crédito fiscal que tiene ese proyecto, el plan de negocios. Pichamos frente a los inversores. Fue mi primera experiencia picheando, digamos, contra inversores que invierten en cosas tradicionales, ¿no? Como un hotel. Fuimos cerrando algunos commitments y demás. Y cuando el proyecto se estaba por empezar a ejecutar, mi jefe en su momento me tantea o me pregunta cómo íbamos a continuar y demás. Había chances de que yo sea el project manager de ese proyecto y demás. Y ahí dije, no, ahí está el momento de irme, porque si empezaba ese proyecto, es un proyecto de mínimo entre 7 y 10 años, y dejar ese proyecto a la mitad, que el project manager se vaya a la mitad del proyecto, iba a ser un daño muy grande. Así que ahí donde decido decir, no, voy a generar mucho daño al grupo inversor, y decido irme antes. Y además, creo que ya había aprendido lo suficiente. Es decir, ya había aprendido estudios de mercado, ya había aprendido a manejar equipos, ya había dirigido proyectos como un hotel. Había armado un proyecto como Pueblo Nativo, que es un proyecto de 120 hectáreas, donde tiene cancha de golf, hotel, cabañas, departamentos, de todo. Inclusive había ejecutado unos proyectos de infraestructura, de ingeniería también, con lo cual había aprendido mucho ingeniería. Ya digo, ok, lo que pueda seguir aprendiendo ya es marginal, no es muy cuantioso, así que digo, me largo. ¿Y alguna edad en particular te acordás haber decidido o pensado que vos no ibas a trabajar en relación de dependencia y que ibas a trabajar por tu cuenta, o sea, que ibas a emprender solo? ¿Eso te acordás cuándo fue? ¿A qué edad tenías cuando decidiste eso? Porque mucha gente que no lo decide nunca y sigue enganchado en algún trabajo que no está ni bien ni mal, pero hay otros que siempre supieron que nunca van a trabajar en relación de dependencia, y hay otros que hicieron una transición. Claro, claro. ¿Te tocó hacer la transición? Sí, pero desde, no sé, de que tengo uso de razón que quiero ser emprendedor. Es decir, nunca, el tiempo que estuve en relación de dependencia era porque era un pasito, un escalón que yo necesitaba hacer para poder empezar a emprender, pero de que el primer día que tiré currículum ya lo entregué pensando en la empresa que iba a armar a los 2 o 3 años cuando renunciase. Y creo que fue un poco, forma parte del ADN, y también forma parte un poco de la actitud frente a las cosas, ¿no? Yo creo que emprender no es solamente crear una empresa, es una actitud. Uno puede emprender en el sector público, uno puede emprender creando una empresa, por supuesto, pero también puede emprender en la actitud frente a la vida, ¿no? El emprender es tomar decisiones, tomar riesgo y cambiar las realidades que a uno lo rodea. Y en ese sentido, siempre fue una actitud que la tuve desde muy chico. Hay una anécdota que es muy graciosa. Yo tenía, no sé, 9, 10 años, y leo en los diarios que había un remate de autos, y había autos con base cero. Entonces, yo, fanático de los fierros, todavía lo sigo siendo muy fanático de los fierros, entonces digo, base cero lo puedo comprar con mis ahorros. Tenía, no sé, en su momento 20 pesos, una cosa así. No sé cuánto sería hoy en día, serían 500 pesos actuales. Obviamente todo en monedas, ¿no? Porque uno en esa edad ahorraba en monedas. Así que me voy con la bolsa de monedas, me presento, saco un número. La chica que me da el número nunca me pide el documento, nada. O sea, pensó que, no sé, que iba a buscar un número para mi papá o algo así. Saqué el número, me senté en la fila, y cuando salió un auto con base cero, levanté la mano y dije, lo quiero comprar yo. Tenía 10 años, imagínense, no llegaba ni al pecho de los adultos que estaban ahí. Y la jueza en un momento para todo, y dice, ¿quién es Lucas Toledo? Y yo levanto la mano y me dice, señor, usted tiene 10 años, es menor de edad, ¿qué hace acá? Vuelva con su casa. Me acuerdo inclusive que había dejado la bici atada al árbol con cadena. Entonces, esa actitud es difícil bajarlo a palabras, ¿no? Pero esa actitud de quiero lograr algo y no me importa nada, digamos, no me importa si soy menor de edad, no me importa si voy contra las leyes, no me importa, las cosas las quiero cambiar y quiero tener iniciativa propia. Yo creo que es una actitud emprendedora que uno lo puede aplicar todo el tiempo a todo. Es decir, yo siempre digo, cuando uno viene en el auto circulando y hay alguien parado en doble fila y vos ves que 15 autos les pasan por al lado, ¿no? 15 autos le esquivan al tipo que está en doble fila y ni uno le toca una bocina, a esos 15 le falta actitud emprendedora, ¿me entendés? Decir, loco, no podés parar en doble fila en cualquier lado, ¿me entendés? Porque pusiste la baliza, no compraste un carril de la calle. Y bueno, esa actitud creo que es una actitud, no sé si se hace o se nace, pero es una actitud que creo que no solamente, obviamente que es necesaria para emprender, para crear una empresa, pero también creo que es una actitud emprendedora que se puede aplicar para todo, para la persona que trabaja en el sector público, para la persona que está en relación de dependencia, está trabajando en una empresa y le dice a su jefe, ¿por qué hacemos esto así? Y porque así lo hacemos hace 20 años, pero ¿por qué lo hacemos así si lo podemos hacer así, que es 10 veces mejor? Y le mostrás los beneficios.
y el otro no quiere cambiar los procesos y bueno, esa actitud emprendedora se puede tener también dentro de las empresas. Y esa persona, si es suficientemente emprendedor frente al no consistente, tiene dos opciones: o sigue insistiendo para convencerlo al otro de cambiar las cosas, o se va, ¿no? No se queda en la empresa pensando en que quizás no va a usar su tiempo, ¿cómo te puedo decir? Como que no va a tomar el riesgo de irse por el sueldo, por la antigüedad, por las vacaciones, por el aguinaldo y demás. Bien, pero hasta ahora ya tendrías ¿cuánto? ¿23, 24? Sí, 24, 25. 24 años. ¿Ya habías emprendido en Azafrán? Sí, Ya habías trabajado 4 o 5 años en la empresa esta. 2 años. 2 años. ¿Y cuál fue tu próximo emprendimiento? Bueno, y ahí nace Numixa. Numixa, bueno, me largo a emprender y yo, ¿de qué emprendo? Que es una pregunta que muy difícil de responder porque muchas veces muchos te dicen tenés que emprender lo que te gusta, pero después viene la segunda pregunta, ok, ¿qué te gusta? Digamos? Y la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que le gusta. Yo tampoco lo sabía y ahora sé un poco mejor, pero lo sigo buscando muchas veces. Pero yo, bueno, soy economista, tengo que armar una consultora de economía. No se me ocurrió otra cosa. Me junté con otro colega y abrimos Numixa. Numixa era una consultora que asesorábamos a pymes en cuestiones de finanzas y economía. Y después empezamos a agarrar unos estudios del BID y Banco Mundial donde hacíamos evaluación de proyectos de inversiones. El BID le prestaba 200 millones de pesos al gobierno argentino y le pedía al gobierno argentino un estudio de cómo iba a impactar eso en la sociedad, esa inversión de 200 millones. Bueno, ese estudio lo hacíamos nosotros y hacíamos todas esas cosas. Claro, cuando nos empezó a ir bien, empezamos a crecer y demás, empezamos siendo 2, después éramos 4, 5, 6, y me empecé a dar cuenta de que, primero, no iba a poder crecer globalmente, yo siempre quise ser global. Y segundo, era lo que no me gustaba. Pero Me eso pasaba... es emprender. ¿Cómo qué? No entiendo. Iniciar un estudio de economía, estudios de números, de Sí, balance, sí, papeles, sí. en una oficina, Sí. sin ver el sol. Sí. Sí. ¿Eso es emprender? O sea, hay una discusión rara ahí de a qué le llamamos ser emprendedor y qué entra en la categoría de hacer que sea un emprendimiento o no. Claro, porque muchas veces se confunden emprendimientos con autooficio, ¿no? Es decir, el autooficio, desde mi punto de vista, emprender es crear empleo. O sea, crear puestos de trabajo, crear una infraestructura en la cual uno crea puestos de trabajo y trasciende a uno. En cambio, el autooficio es el clásico kiosco que cuando lo atendés vos te quedan 10 lucas limpias por mes, pero si tenés que poner un empleado perdés plata, digamos. Ese es el autooficio, digamos. En realidad lo que estás haciendo con el negocio es pagarte tu propio sueldo, digamos. Eso para mí no es emprender, digamos. Eso para mí es buscarse un trabajo para uno mismo, digamos. Esto arrancó un poco así, al principio obviamente solamente generaba para nosotros dos y después nos empezó a quedar un poquito más para contratar empleados y empezamos a crecer de a poco, pero a un ritmo muy lento, no tenía la escala que queríamos y sobre todo no me gustaba. Me pasaba 2 o 3 meses escribiendo papers y no me gustaba para nada, la pasaba mal. ¿Cuánto tiempo te duró No era bueno aparte. ¿Era bueno? No, yo no era bueno. No, nunca fui bueno escribiendo. Entonces... ¿Cuántos años duró ese emprendimiento? Y Numixa, ¿cuánto habrá durado? 2 o 3 años más o menos. Porque aparte Gio Ignacia dentro de Numixa. Entonces hubo un tiempo ahí de impasse. Sí. ¿Los socios de esa compañía siguieron con G-Fly o...? No, porque en su momento mi socio me dice, mira, yo soy economista, no me gusta la tecnología, no conozco mucho del tema, no me interesa armar una bicicleta eléctrica, así que... No. Y yo le dije por otro lado, a mí no me interesa continuar con la consultora, no me gusta lo que estamos haciendo, no está alineado al objetivo que yo tengo, así que bueno, nada, seguimos siendo muy amigos, pero nos separamos profesionalmente. ¿Y ese día que se te cruzó la idea de hacer esto, la G-Fly, o con quién te cruzaste, no sé cómo fue, contanos ese día? Bueno, fue el segundo golpe de G-Bike, porque yo primero decido empezar a emprender en tecnología. En realidad va un poquito antes, ¿no? Va con esto de que no me gustaba lo que estaba haciendo, odiaba lo que estaba haciendo, entonces empieza esa crisis de ¿qué hago? Estudié economía, no me gusta lo que trabajo como economista, pero no me gusta. Y empezó toda esa crisis interna de hacia dónde salgo corriendo. A todo esto con la necesidad de generar dinero, de trabajar y demás. Así que empecé a pensar en lo primero que hice, me armé una lista de lo que no quiero hacer. Y empecé a pensar un poco en las cosas que me gustaban de chico. Y a mí de chico la tecnología siempre fue algo que me gustó mucho. Siempre
tuve los últimos gadgets, siempre tuve esa curiosidad por lo que es tecnología. Entonces digo, ok, tiene que ser algo de tecnología. Pero como no me podía desprender de ser economista, porque tenemos ese chip cultural de que si estudiaste arquitectura tenés que ser arquitecto y trabajar de arquitecto, digo, ok, tiene que ser algo de tecnología, pero con economía. No me puedo salir de la economía. Entonces armé una plataforma financiera. En su momento nosotros hemos descubierto que el apalancamiento de las empresas argentinas es muy bajo. Apalancamiento es la cantidad que se financian con recursos de terceros. Es extremadamente bajo con respecto a la región. Pero hay diferencias enormes. Y empezamos a estudiar la problemática y encontramos que no era un problema de oferta. Es decir, la oferta de financiamiento en ese momento en la Argentina era de la más importante de la región. Es más, en Argentina en ese momento había financiamiento a tasa cero, o sea que te la prestaban gratis, o subsidios, o sea, te regalaban la plata. Y así todo, los fondos quedaban sin adjudicarse. El ministerio tenía 50 millones para dar, terminaban dando 20, quedan 30 sin dar, digamos, porque las empresas no se presentaban a pedirlos. Lo que nos pareció una locura, ¿no? Entonces dijimos, ok, hay un problema en la demanda. Cuando hablamos con nuestros clientes, que eran pymes, nos decían, sí, pero yo no sé qué financiamientos hay, armar una carpeta es un quilombo, no, era todo un trauma solicitar un financiamiento. Entonces dije, ok, listo. Armamos la plataforma financiera con el 99,9% de la oferta crediticia del país. Vos entrabas, ponías para qué ibas a usar el dinero, el monto, quién eras, y te filtraba la base de datos en base a variables que podías elegir, como el CFT, el costo financiero total, el plazo y demás. Y cuando elegías uno, aplicabas desde la plataforma, digamos, armabas la carpeta de crédito y todo lo demás. Bueno, nos largamos a construir la base de datos, que nos habrá llevado unos 6 meses de inversión. Terminamos la base de datos, invertimos en folleto, en un nombre, en un website, en branding. Hicimos todo lo que no tienen que hacer. Es decir, Potencia Pyme fue un gran aprendizaje porque hicimos todo lo que no hay que hacer. Potencia Pyme se llama. Potencia Pyme se llamaba. Sí, creo que si lo googlean todavía debe estar. Y bueno, nada, cuando fuimos a venderlo, inclusive es más, logramos hacer un convenio con la Unión Industrial de Córdoba para que la Unión Industrial de Córdoba le ofrezca este servicio a sus socios. Claro, cuando logramos eso dije, ya está, digamos, en esta falacia que caen muchos emprendedores, ¿no? Decir, bueno, ya está, ahora uno hace esos cálculos rápidos, ¿viste? La Unión Industrial de Córdoba tiene 3.000 socios, le vendo el 10%, son 300 Potencia Pyme, 300 Potencia Pyme por lo que le estaba por 1.000 pesos y le cobra a cada uno, son 300.000 pesos, ya está. Recuperé la inversión y empecé a ganar plata. Bueno, vendimos creo que 6, 7 Potencias Pyme. Algunos conocidos. Y algunos conocidos, sí. Así que nada, nos fue súper mal con Potencia Pyme. Y ahí me amargué mucho, digamos, porque sí, pucha, quiero salir de la economía, quiero meterme en tecnología. El primer proyecto que me largo y que encima invertimos gran parte de los recursos que teníamos en Numixa, nos va mal. Y ya todo esto ya ¿Edad? estaba pisando 20. los 26 años, casi 27 años. Imagínate, ya la necesidad de generar plata ya era más grande que hace 3 años atrás. Ya había pasado por muchos fracasos, ya Potencia Pyme, la relación de dependencia, las veces que fui profesor, Numixa, Potencia Pyme, es decir, eran muchos fracasos uno tras otro y te empezabas a amargar y te empezabas a decir, tiene que haber una forma de emprender que no sea tan sacrificada. Y ahí es donde empiezo a descubrir todo lo que es Lean Startup, las metodologías Lean Startup, que básicamente es validar las cosas antes de empezar a ejecutarlas. Y me propuse que el próximo proyecto tenía que tener una muy buena validación porque me queda un tiro más. O sea, yo digo, en el próximo proyecto voy a perder otros 3 años, voy a llegar a los 30 con mucho más necesidades que las que tengo ahora. No voy a tener más recursos porque ya me quedan unos poquitos de ahorro que lo voy a meter en el proyecto siguiente. Con lo cual ya está, la última chance. Yo me lo veía así. Y ahí surge el paro de transporte que habrán leído en algún lado o habrán visto en algún video. Hubo un paro de transporte muy grande, llegó a la oficina, habían faltado todos. Y digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que la gente esté buscando su objetivo de vida, estudiar, trabajar, ir al médico o lo que fuese, y esté limitado por un tercero, ¿no? Es decir, a mí me inculcaron muy de chico la importancia de la libertad, de que uno es un ser libre, nadie es dueño de uno, digamos, ni una empresa, ni el Estado, ni tu pareja, ni tu hermano, ni tu amigo, nadie. Perdón, mi amor, está mi mujer acá.
Pero bueno, este concepto de libertad, digo, ¿cómo puede ser? Lo vivimos hace 15 días atrás, ¿no? Más miles, cientos de miles de personas sin poder cumplir su objetivo por 100 tipos, 200 tipos. Lo que me parece una locura inmensa, ¿no? Entonces digo, no puede ser, hay que crear algo para resolver esto. Y nos pusimos a investigar y descubrimos que no descubrimos nada nuevo, digamos. Lo que descubrimos es que todas las ciudades están invirtiendo enormes sumas de dinero en incentivar la bicicleta como principal medio de transporte. Infraestructura vial, subsidios. El Estado de California le da $1.000 a la persona que compra una bicicleta eléctrica en subsidio. El gobierno francés subsidia parte del sueldo a los empleados que van a trabajar en bici. En Noruega se está prohibiendo el acceso al casco urbano en automóviles, con lo cual no va a tener otra opción para entrar al centro que no sea en bici o transporte público. Londres está tratando de sacar gente, porque después está el otro problema, decir, bueno, ¿qué? Uso transporte público. En los lugares donde el transporte público es muy eficiente, se colapsa. Sí. Se colapsa. Londres tiene un problema tremendo de colapso de transporte público, entonces publicidad en todos lados para que la gente deje de usar el transporte público y se suba a la bici. Entonces digo, ok, y tiene una lógica detrás de eso. O sea, la forma más eficiente de moverse del punto A al punto B es la bici. Es la que menos cantidad de energía uno utiliza para moverse y es la más ecológica, es la más saludable, es compacta, ocupa poco espacio, con lo cual es imbatible la bicicleta. Y encima fue creada hace 200, 300 años atrás. Entre los 18 años y los 70. ¿Cómo? Digamos, hay un rango de edad, digamos, la bicicleta Sí. funciona para que vos te puedas mover. O sea, no sé si un chico se mueve de una distancia larga en bicicleta. Bueno, en Europa, por ejemplo, se ven muchísimas bicis con carros, Sí. donde van las madres con los Chicos. nenes de 2, 3 años, 5 años, 6 años, o sea que andan en bici prácticamente desde que nacen casi. Con lo cual dijimos, ok, el futuro va para allá, está claro, no hay que inventar ni una nave aeroespacial, no hay que hacer túneles, no hay que hacer nada del otro mundo, digamos, la bicicleta va a ser la movilidad urbana del futuro. Entonces la segunda pregunta fue, ¿por qué yo no me muevo en bici? Y digo, claro, si uno ve las bicicletas actuales son exactamente iguales al año 1800, al menos en diseño, ¿no? Cambiaron materiales, cambiaron unas cositas, pero el diseño es exactamente el mismo. Entonces digo, se ha innovado poco acá, en esta área, y nosotros podemos hacer algo. No sé qué, pero podemos hacer algo. Y bueno, y ahí nos largamos con el desarrollo. ¿Cómo lo conociste los socios? Bueno, un poco lo que me pasó es que era un proyecto puramente tecnológico, que yo no lo podía comandar solo, no tengo la formación académica, así que ¿La idea es tuya? sí, yo fui quien lo inició. Y al tiempo digo, bueno, ok, me falta una pata técnica. ¿Cómo puedo hacer para...? Un poco de las cosas que había aprendido con todas las experiencias anteriores es la importancia del socio, ¿no? No porque haya elegido malas personas, son todas personas increíbles, pero tienen que ser también personas complementarias a uno. Si uno se asocia con alguien que hace lo mismo que uno, ¿cuál es el valor agregado, digamos? Entonces, en esta oportunidad lo quería corregir a eso y quería tratar de buscar no tanto un muy amigo, un familiar o lo que sea, sino alguien que realmente se complemente con lo que yo necesitaba. Y ahí aparece Laus, Agustín Agustinoy, que es diseñador industrial. Ya lo conocía como un loco que creaba cosas raras y que se daba mucha maña y muy autodidacta. Es decir, el Laus, ok, hay que hacer un website, no sabemos cómo, listo, se pone a googlear cómo hacer un website y a los 2 días te sacó un website divino, digamos. El Agu tiene esa actitud, entonces yo, es ideal para esto. Y arrancamos los dos. Y ahí le digo, Agu, mirá, tengo esta idea, quiero empezar esto, estos son los problemas que identifiqué, ¿vos qué opinás? Y me dice el Agu, no, me encanta, larguémonos, y bueno, y nos largamos. Después, al año y medio más o menos, ya se acercaba una ronda de inversión y ahí de nuevo, me falta toda la pata de rondas de inversión. Yo tenía experiencia muy local en Córdoba y yo lo quería hacer global, lo quería hacer en Estados Unidos, lo quería hacer en otro lado y necesitaba un poco esa experiencia. Y ahí es donde se suma Eric Sevilla, que es el tercer cofundador que se suma ya después de un tiempo del desarrollo. ¿Ya tenías conformado algún tipo societario? ¿Qué tenías ahí en ese momento? Y en ese momento no, digamos, teníamos la SRL de Nomixa, pero yo me había ido a Nomixa, entonces el arreglo fue que yo me quedé con el quit, yo me quedé con la sociedad, mi socio se quedó con todo el resto, teníamos patentes y demás en Nomixa, se quedó con todo el resto. Y en la SRL fui metiendo algunas cosas, pero después al año y medio la cerré a la SRL, como estuvo cerrada como 1 año y medio, 2, y después la volví a abrir de nuevo. Y en el medio pedimos un Fontar, yo saqué un préstamo personal en el Banco Córdoba, trabajé un tiempo de consultor,
un amigo viene y me dice, che, tengo una carnicería que está perdiendo plata, ayúdame. Me puse a laburar en la carnicería 4 meses para sacarla del pozo. Agustín también trabajó de fotógrafo los fines de semana en casamientos, fiestas para hacer unos pesos y tratar de mantenernos en vida. Y todo ese proceso duró 2 años. ¿Y el concepto de bicicleta que tenías pensado es el que tenés ahora fabricándose en China? No, cambió bastante. Contanos un poco eso. Cambió bastante. El proceso cambió muchísimo, porque primero nosotros empezamos con ideas muy locas. Es decir, la primer G-Fly iba a tener baterías en la rueda porque queríamos que el chasis sea extremadamente minimalista y tan minimalista que tenía que ser 2 líneas suaves. ¿Y dónde metemos la batería? Entonces le digo, ok, la metámoslo en la llanta. Entonces empezamos con cosas muy, muy locas. Todavía tengo guardado el toco de hojas con dibujos. Han sido 100 dibujos más o menos, que íbamos tirando ideas, probando. Pero un desafío grande que tuvimos fue el tema del folding, del plegado. Porque lo que nosotros hemos visto es que las bicicletas que se plegaban actualmente, que se plegaban en su momento y que son nuestros competidores actuales, tienen mucha cantidad de bisagras, ¿no? Es decir, el concepto, la idea de nuestros competidores es, la gente quiere plegar la bici para meterla dentro de un bolso. Entonces, te hacen bicicletas con ruedas muy chiquitas, con un montón de bisagras, para que vos realmente la puedas meter en un bolso. Mi lógica detrás de eso, o nuestra lógica detrás de eso fue, ok, pero si hacemos eso, vamos a tener 3 problemas. Primero, que las ruedas chiquitas son muy poco estéticas, ¿no? Cuando uno ve a un adulto andando en una bicicleta de ruedas chiquita, parece que se acaba de escapar del circo, digamos, uno lo relaciona al circo, no sé por qué, pero las bicicletas de circo son todas ruedas chiquitas. Andan en bicicleta Claro, ruedas chicas. exactamente. Con lo cual es una barrera estética muy grande para dejar el auto en tu casa y subirte a la bici. Además es poco cómoda, es insegura y demás. La cantidad de bisagra hace que tarde un montón en plegarla. Y una vez que la plegaste, gracias. Una vez que la plegaste y te consumió 1 minuto plegarla, te ensuciaste todo, obviamente, porque tiene bisagras por todos lados, la metiste en el bolso pesa 23 kilos, porque todas las bicicletas eléctricas son pesadas, por el motor y la batería. Con lo cual después ponerte una mochila de 23 kilos en la espalda no es algo sencillo. Entonces, la pregunta nuestra fue, ¿para qué la gente quiere plegar la bici? ¿La quiere plegar para poner en la cartera o la quiere plegar para entrar al ascensor? Que el ascensor es la principal barrera que tenemos todos los que vivimos y trabajamos en una ciudad congestionada. Así que casi todos trabajan en un departamento, viven en un departamento, trabajan en una oficina. Con lo cual, con que entre al ascensor cómodo, ya está. Y para entrar al ascensor cómodo tiene que ser rápido y cómodo el sistema de pliegue. Así que, nada, nos pusimos a romper la cabeza cómo lo podemos hacer. Primero lo queremos hacer tipo libro, o sea, que se pliegue así. Y dijimos, no, porque eso hace que tengas que arrastrar la rueda. Bueno, veíamos todo un montón de dificultades por ese lado. Y una vez yo veo una tijera, cómo trabajar una tijera, y digo, ¿por qué no se pliega como una tijera? Es decir, ¿por qué no se pliega sobre su propio eje, doblándose al medio? Y a medida que se va doblando, se va desplazando la rueda delantera hacia la derecha, hacia la izquierda, y termina quedando una rueda paralela a la otra. Y simplificamos. Y ahí lo puedo hacer en un movimiento y en un segundo. Así que bueno, obviamente la primera respuesta fue no se puede, qué sé yo. Y bueno, junto con AU, los ingenieros y demás, seguimos maquinando hasta que logramos el sistema de pliegue que actualmente tiene. Que obviamente después el problema que tuvimos del pedal, ¿no? Porque al querer plegarla con una rueda al lado de la otra, está el pedal que interfiere. Entonces bueno, al fin y al cabo logramos resolverlo al poner el pedal en una determinada posición. La puedes plegar la bici sobre su eje, no consume espacio extra, puedes estar rodeado de gente que la plega en el mismo eje. Y terminó saliendo el sistema de folding. Y después, el sistema de folding fue lo que condicionó un poco todo el resto. Condicionó el diseño, por eso la bici es monobrazo en la rueda delantera y monobrazo en la rueda trasera, porque si tuviese los 2 brazos se chocarían en el sistema de pliegue, digamos. Después tuvimos que modificar el tema del chasis para poner las baterías, el control. Después no entraba el controlador. Después logramos que no entre el controlador, no entraba la placa de comunicación. Bueno, y después todo el resto de dificultades que son infinitas. Todos los días un problema nuevo. Así que después logramos llegar, hicimos una primera campaña de crowdfunding que fue la validación con un prototipo muy distinto al que tenemos hoy en día. O sea, muy distinto. Cambió un poquito el diseño del centro de la bancada.
Después con ese prototipo fuimos a hacer los testing para obtener las certificaciones y fallamos algunas veces, entonces tuvimos que retocar el diseño, hicimos los prototipos de nuevo, fuimos a hacer todos los testing y obtuvimos todos los testing, así que pasamos todo. Cuando pasamos todo nos fuimos a hacer la producción masiva, ¿no? Ya el producto estaba listo para entrar a producción masiva. Cuando vamos a hacer producción masiva, salen las piezas de producción masiva y tienen también inconvenientes en la certificación, así que tuvimos que después modificar piezas de producción, o sea, tooling para que las piezas de producción masiva cambien con respecto al prototipo que ya había pasado todo. Así que fue todo un proceso evolutivo hasta que llegamos a armar una línea de ensamblado masivo, ¿no? ¿Llevan un número de versión así como versión 7.45 o algo así? ¿O una versión en qué están? ¿Con cuántas interacciones hasta llegar a lo que hoy se está fabricando? Y los chicos de ingeniería seguro deben tener el número, pero en mi cabeza debe haber unas... Está la primera que fue impresa en impresora 3D. Después está la segunda que se hizo en aluminio fundido por gravedad. Después está la tercera que se hizo en CNC, que falló. Después está la cuarta que corregimos. Después está la quinta que mandamos a producción masiva. Después está la sexta que hubo que corregir de producción masiva. Así que más o menos estamos en la séptima. Estuve bastante bien. Sí. Sí. Esa fue la carrera del hard, ¿no? El soft iba por otro lado y la electrónica iba por otro lado, porque hemos hablado de cómo la doblás, si ocupa lugar, la idea, ¿sí? Sí. Las placas electrónicas tuvieron un desarrollo, también me imagino que Agustín hoy no es electrónico, así que tuviste que conseguir a alguien que supiera del tema. Contanos un poco esa parte, el tema de la batería, el tema de la batería, que es un punto crítico de Sí. Sí, fue un proceso largo, no solamente el desarrollo de la tecnología, sino la construcción del equipo, que es muy difícil. Y creo yo que lo más importante para un emprendedor es la construcción del equipo. No hay nada más importante que eso. Es decir, al fin y al cabo, la empresa es resultado de la gente que tiene adentro trabajando. Y con lo cual, si quieren construir una empresa que sea un 10, un 9, la gente que está dentro de esa empresa tiene que ser un 10 o un 9. Tenés a uno que sea un 6, la empresa va a promediar para 6. Pesa mucho más el de 6 que el de 9, digamos. Así que tengan en cuenta eso. Y fue un gran desafío porque lo primero que nos encontramos con el Abu y con Eric fue que cuando íbamos a contratar ingenieros y demás, muchos de los desafíos que le proponíamos, lo primero que te decían era no. No se puede. Y por eso es que de 10 ingenieros terminamos quedando con uno, digamos. Pero pasaron 9 que no se puede, o que le pedíamos algo para hacer y mandaba cualquier cosa, digamos. Ese proceso fue un proceso largo que lo seguís viviendo durante todo el crecimiento de la compañía, digamos. Cuando éramos 3 lo vivíamos y ahora que somos 12, 11 lo seguimos viviendo, digamos. Cuesta muchísimo encontrar gente adecuada a la cultura de uno, a las exigencias que tiene una startup y que tiene el propio equipo fundador. Así que ese fue el primer desafío, encontrar gente que realmente quiera ejecutar las ideas de uno y que quiera ejecutar las cosas. Una vez que logramos encontrar esas personas, empezaron los desafíos técnicos, que fueron muchos, ¿no? Es decir, la bicicleta se comunica de forma inalámbrica con cualquier smartphone con Bluetooth. Ya ahí tiene una barrera. Es decir, primero, la placa de comunicación está dentro del chasis, con lo cual ya está protegida por toda una carcasa de aluminio que todo lo que son frecuencia y señal la dificulta en cierta medida. Después, tener la problemática que hay cientos de equipos distintos en el mercado. Entonces, todos tienen distintas antenas de Bluetooth, todos tienen distintas formas de comunicarse. Y después tenés sumado la parte de software, que tenés 2 tecnologías distintas, que Android y iOS. Había cosas que podíamos hacer en Android que en iOS no podíamos. Entonces, por ejemplo, hay features como el bloqueo automático, donde en Android funciona con una lógica y en iOS funciona con una lógica totalmente distinta, porque como iOS no nos deja hacer determinadas cosas, tuvimos que trasladar parte de esa lógica a la placa, entonces la placa es la que hace la inteligencia de algunas cosas, es decir... La placa detecta si tiene un iOS o un Android, ¿o no? Claro, y hay... Sí, más o menos así. Sí, y esa es la carrera tecnológica de las personas y del equipo. Y a todo esto hizo falta mucha plata. Así que la plata, empezaste con una idea, alguien te puso plata o vos sacaste un Fontari, sacaste un crédito personal y en algún momento se te acabó la plata. Porque todo esto que me estás diciendo me doy cuenta de que cuesta un montón de plata. No, totalmente. Bueno, y que también la plata es una de las dificultades para construir el equipo, porque
Normalmente cuando uno encuentra a las personas que son un 10 y que son las personas adecuadas, son personas que están ganando muy bien en otros lados. Entonces, traerlos cuando uno no tiene los recursos es muy difícil. Lo tenés que convencer, le tenés que transmitir la cultura, el objetivo que uno quiere lograr y decir, mira, vas a formar parte de esto que va a tomar repercusión global y va a estar tu firma, tu sello y bueno, eso fue todo un trabajo arduo que tuvimos que hacer y después complementamos dos cosas. En primera medida, sacar plata de donde sea. Eso implicaba préstamos personales, hicimos un Fontar que nos dieron 120.000 pesos más o menos aproximadamente. Trabajamos nosotros en carnicería, el Lau trabajó en un sushi, consultor de cualquier cosa. Yo vendí muchas cosas que tenía en casa al dope, hasta computadora, vendí todo. Y después complementamos eso de rascar plata de todos lados con ahorros que teníamos, que yo tenía sobre todo, siempre fui una persona muy ahorrativa durante toda mi vida, así que siempre me dejaba algo, bueno, este era el momento para usarlo. Y todo eso lo complementamos con cuidar mucho el gasto. Primero que tanto yo como mis socios somos personas muy austeras y eso te facilita un poco todo, porque cuando no tenés personas al lado tuyo que sean austeras, la plata se consume a una velocidad mucho más rápida y se dificulta todo. Y segundo que fuimos, creo yo, bastante creativos para resolver problemas con poca plata. ¿Incutex en qué año entraron? Incutec entró como a los 2 años y medio recién. O sea que tú Casi 2 años y 3 medio años. Sí, remándola. Sí, y cuando llegaron a Incutex, ¿qué tenían mostrándole a Incutex que fue el que... Bueno, es que un poco la lógica... Claro, un poco la lógica fue cómo vamos a levantar una ronda de inversión con la idea sola. Es decir, ni yo me autoinvertiría con la idea sola, digamos. Con lo cual hay que hacer un proceso más largo. Y bueno, un poco lo que hicimos fue pasar por un proceso de validación, que para llegar al proceso de validación nosotros decidimos utilizar una campaña de crowdfunding. Todos conocen más o menos lo que es una plataforma de crowdfunding. Bueno, dijimos, ¿qué mejor que validarlo que empezar a venderlo? Entonces, cuando fuimos a elegir la plataforma, que era Kickstarter, que elegimos a Kickstarter porque es una plataforma más reconocida en términos globales y una plataforma que tiene mucha confianza en quien aporta. Y como nuestro producto era un producto caro, necesitábamos confianza del otro lado. Entonces dijimos que vamos a usar Kickstarter. Cuando fuimos a ver las bases y condiciones de Kickstarter, Kickstarter te dice que si sos software no te necesitas presentar ni un prototipo, pero si sos un producto de hardware necesitas presentar un prototipo físico. Entonces ahí nos metimos en la carrera de construir un prototipo y ahí fue donde fuimos muy austeros a la hora de llegar hasta ese prototipo. Es decir, la mejor forma de llegar a ese prototipo hubiese sido comprar los bloques de aluminio, hacerlos mecanizar y listo, pero un prototipo mecanizado cuesta $25.000 y obviamente esa plata no la teníamos. Entonces compramos las piezas de una impresora 3D, armamos la impresora, imprimíamos las piezas, no saben lo que fue imprimir las piezas. La Julia, mi mujer acá por ahí se va a acordar unas veces que me quedaba toda la noche despierto mirando la impresora porque si la impresora se frenaba en la mitad de una impresión me arruinaba la pieza que ya llevaba 6 horas imprimiéndose y además se podía prender fuego la impresora y toda mi casa. Inclusive cuando terminamos de imprimir toda la bici y empezamos a imprimir algunos accesorios, se prendió fuego, Agustín justo se fue a buscar algo afuera a una ferretería y se prendió fuego la impresora y prendió fuego toda la habitación de Agustín. Agustín perdió el aire acondicionado, la mesa, perdió parte de los muebles, casi se le prendió fuego toda la casa. Y bueno, usamos la impresora 3D para imprimir las piezas y llegar hasta, y después armar los moldes y con esos moldes armar las piezas, aluminio y con eso ya el prototipo que nos permitió llegar hasta el primer crowdfunding que nos permitía validar todo el proceso, ¿no? A su vez, eso era más o menos mediados de 2012. Quizás no todos se acuerdan cómo estábamos en mediados de 2012, pero la economía es extremadamente cerrada, no podemos entrar ni un componente para los prototipos. Era realmente muy difícil emprender en Argentina y cada vez se complicaba aún más. Quedan todavía 3 años más de gestión de ese sistema, entonces digo, no hay forma, me tengo que ir. Y ahí fue donde me voy a Estados Unidos, 3 meses, y armo la empresa allá, armo la sede allá, que después la sede de allá termina comprando la SRL de Córdoba, digamos. Me voy 3 meses allá, en todos esos 3 meses me radiqué 1 mes y pico en San Francisco, donde traté de conocer la mayor cantidad de gente posible. Y en esos 3 meses armé la campaña armamos la campaña de crowdfunding, un website. El AUS hizo foto, video, website, increíble. No te pregunto una cosa, que ahora que me decís que te fuiste a Estados Unidos, ¿en algún momento de la primaria secundaria estudiaste inglés?
Sí. Muy importante. Si no Sí. hubiera tenido el inglés, ¿tu Sí, madre sí, te habrá sí, insistido a estudiar inglés o no? Sí, estudié. En realidad soy extremadamente malo con, Ah. con el inglés, pero sí estudié toda la vida. Es Ah, decir, de los 6, 7 años que voy al colegio bilingüe, todavía no hablo muy bien, así que es un problema, pero sí. A ver, en los últimos años empecé a mejorar mucho el inglés por la simple razón de que sin inglés prácticamente no podía trabajar, digamos. Es decir, gran parte de los emails por día que leo o escribo son en inglés, la mayoría de los calls son en inglés, con lo cual no puedo trabajar sin inglés y por eso tuve que mejorar obligado, digamos. Dale, pues, ahí, Pero sí, el inglés fundamental. fundamental. ¿Estaba en Estados Unidos? Y estaba en Estados Unidos y bueno, armamos toda la campaña allá, todo sin un peso, es decir, Agustín armó el website, Agustín hizo la foto, Agustín hizo el video, editó el video. Después con Eric armamos toda la parte de PR, todo lo que es relaciones públicas para poder llegar a los medios. Es decir, hicimos todo un trabajo de 3 meses hasta que lanzamos. Me acuerdo que lanzamos el crowdfunding un día, 2 días antes de volverme a Córdoba. Ahora, tenías que tener una empresa radicada en Estados Unidos, eso también lo hicieron. No era un requisito excluyente, sí te pedían un Social Security Number, Sí. pero eso lo podía tener con cualquier persona, no hacía falta una empresa. Pero nosotros igual armamos la empresa por esta cuestión de que pensábamos a largo plazo y en Argentina era casi imposible hacer nada. Es decir, no se podían hacer transferencias al exterior, no se podían traer piezas. Era una locura. Así que yo sí o sí me tengo que radicar allá. Y nos radicamos allá, armamos la empresa allá y lanzamos el proyecto 2 o 3 días antes de venirnos para Córdoba porque se nos habían agotado los 3 meses de visa turista. Sí. Y nos volvimos, hicimos todo de Córdoba y bueno, por suerte anduvo muy bien la campaña. Nosotros esa campaña le hemos puesto un objetivo de recaudación muy alto de $450.000 y el costo de la bici de $3.500 porque el objetivo era no llegar hasta el goal, hasta los 450, porque si llegábamos hasta ahí íbamos a tener que entregar las bicicletas y con 450 no nos alcanzaba. Entonces queríamos más que todo hacer un proceso de validación, a ver qué pasaba, cómo reaccionaba el mercado con lo que estábamos nosotros lanzando. Entonces, fue por ello que ahí logramos vender unos $120.000, que obviamente esa plata no nos dieron, digamos, porque Kickstarter funciona, es un crowdfunding cerrado. Es decir, si no llegas al objetivo de recaudación, la plata no te la dan. No llegamos, pero nos levantaron más de 500 medios, se comunicaron con nosotros 2 o 3 automotrices, nos escribieron más de 3.000 personas para poder comprar la bici. Es decir, el producto fue validado. Todo lo que respecta a diseño, feature y demás fue muy validado. Con todo ese background, que tenemos mucha estadística, inclusive de tráfico, habíamos logrado generar mucho tráfico en nuestro website y en nuestras redes sociales. Lo fuimos a levantar nuestra primera ronda de inversión y ahí es donde entra Incutex. Incutex entra liderando la primera ronda de inversión y con esa primera ronda de inversión recién ahí empezamos el desarrollo. Es decir, hasta la primera ronda de inversión nosotros no habíamos hecho ni una línea de código. No habíamos desarrollado nada de la electrónica y habíamos hecho algo de mecánica, pero muy leve, digamos, sistema de folding y algunas cosas, pero en lo que respecta al chasis, fundamentalmente no habíamos avanzado demasiado. Así que con ese dinero se pasó desde prototipo a producción masiva y se hizo una campaña de preventa en Kickstarter, donde ahí sí el objetivo era vender. Pusimos el objetivo de recaudación de $75.000, las primeras 150 unidades a $1.990. Y bueno, ahí sí, alcanzamos el objetivo en menos de 5 horas. El primer día superamos los $100.000. A los 30 días superamos los $400.000 en ventas. Y después seguimos creciendo en Indiegogo, que es otra plataforma de crowdfunding, y un poco nuestro website. Más o menos pisando el $1.000.000 en preventa. ¿Y estás listo para entregar? Y estamos listos para entregar. Listos. Contanos de esa Nos parte. falta un poquito, ahí estamos más Contanos cerca. la parte de China. La parte de China que nos interesa mucho. ¿Cómo Fue hiciste para entregar a tremendo. China? Sí. Fue tremendo. ¿Cómo está eso? El producir en China fue un dolor de cabeza gigantesco. Tuvimos que cambiar de fabricante un par de veces. Con el fabricante actual, que nos empezó a ir mucho mejor y muy bien. Después empezamos a tener problemas con los proveedores, porque hay piezas que uno terceriza en otros proveedores. Y te pasan cosas que no puedes creer. Es decir, te mandan piezas con errores, uno los corrige. Te mandan de nuevo la pieza, lo que nosotros llamamos sample, que son como las piezas de muestra. Te mandan la pieza de muestra corregida, sin ningún problema, sin ningún error. Le decís, ok, a una pieza así, quiero producción masiva de esto. Y te empiezan a mandar las piezas de producción masiva con errores que tenía antes y con errores nuevos. Con lo cual decís, y a todo esto ni siquiera hay problema de comunicación en el medio, porque tenemos
contratado ingenieros chinos en nuestro equipo, digamos, con lo cual no hay un problema de comunicación ni nada. No sé qué es. Sinceramente no sé qué es porque te juro que usamos todos los procesos internos para evitar errores, planos con revisaciones. Nuestros ingenieros fueron 3 veces a visitar al proveedor, le corregimos los herramientales que usan en los centros mecanizados, nos hemos metido en el core business de cada proveedor, hemos armado manuales de ensamble, manuales de QA, tenemos un trabajo hecho atrás ¿Cuántas partes gigantesco incluye la bicicleta? y más o menos 130. 130. Y de las 130, estamos hablando de que por lo menos un 60, 70% son custom. ¿Cuántas? 60, 70% El más resto o son menos. de El resto son serie. piezas estándar, claro. Pero ahí donde está el problema, porque en las piezas custom es donde pasa todo esto que les comentó yo recién. Les pasaba el plano de algo redondo y te lo mandan cuadrado. Y vos decís, pero si el plano dice redondo. Y te dicen, ok, te lo mando redondo. Te lo mandan redondo, sí, ok, de esta producción masiva. Te mandan la producción masiva cuadrado de nuevo. Decís, fuck. ¿Qué parte no entienden, digamos? Y bueno, en ese proceso hemos perdido muchísimo tiempo y por eso tenemos demora en la entrega. Actualmente tenemos una demora importante en la entrega, no por muchas cuestiones nuestras, por este tipo de cosas, ¿me entendés? Que le pedís a los proveedores, pero te dice, ok, le pedís en nuestro planning, habíamos estimado los tiempos, comunicándonos con cada proveedor, ok, esta pieza está en 20 días. Después eran 20 días para que te manden la primer sample, que encima te la mandaban mal. Con lo cual eran 20, 40, 60... Y así vas, el planning obviamente se fue a las nubes, tuvimos que modificar un montón de cosas, cambiar un montón de cosas. Por suerte, de las 130 piezas ya están 126 en stock listas para ser ensambladas. Estamos esperando 4 que ya salen los próximos 15, 20 días. Empezamos a ensamblar y empezamos a shipear a todo el mundo. Pero prácticamente la primera orden de producción está toda vendida, con lo cual, así como ensamblamos, entregamos y tenemos que empezar con la nueva línea. ¿Ese lote de qué tamaño es? 500 unidades. Y después el próximo lote, ¿cómo vas a encarar la fabricación y de cuántas van a ser? Y bueno, eso depende mucho del financiamiento que logremos. Estamos abriendo una ronda de inversión nueva para financiar parte de lo que se llama Working Capital, capital de trabajo, para la próxima orden de producción, que va a ser en gran parte para financiar el próximo volumen. Lo queremos crecer de 5.000 a 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, y ir creciendo. ¿Órdenes de compra por cuánto tenés? Órdenes de compra, tenemos carta de intenciones por más de $8 millones que tenemos que empezar a cerrar. Firmadas y estamos avanzando con algunos distribuidores, con algunos agreements para distintos mercados, ¿no? Es decir, recién estamos por avanzar con uno de Estados Unidos. Una vez que cerremos eso, vamos a avanzar con otros mercados, pero vamos con mucho cuidado porque en general, por suerte, por ahora, no tenemos problema de demanda. Es decir, tenemos más demanda de lo que podemos producir. Con lo cual, ahora lo que estamos tratando de corregir es el tema financiero, de tratar de conseguir el dinero suficiente para poder abastecer esa demanda. ¿Y conseguir inversión para capital de trabajo no es algo que no está bueno o sí está bueno? ¿No es mejor bancarizar las cartas de intención, las órdenes de compra? Es que ¿Cómo es eso? se hacen ambas, es decir, vamos a hacer ambas. Lo que pasa es que para poder crecer de 500 unidades a 10.000 necesitas complementar ambas cosas. Por suerte, para el inversor es poco riesgoso invertir en capital de trabajo porque es simplemente aceitar la máquina. Es muy distinto a invertir en una idea que no sabes si está validada y que si se valida después. Nosotros ya tenemos todo eso hecho, digamos. Gran parte de la ronda va a ser para simplemente acelerar. Y por otro lado, que los bancos cuando recién arrancás te dan líneas de crédito muy chicas, muy bajas, y para los números que uno maneja son nada, digamos, que te presten $500.000. ¿Series A en Córdoba no hay? ¿Series A en Argentina cuántas hay? ¿Habrá muchas? Muy poquitas. Yo los casos que he registrado son 4 o 5. Y en la región tampoco hay tantas, ¿no es cierto? En Chile. Y la región Brasil Brasil tiene unos fondos grandes. Ya digo fondos grandes porque son fondos que cierran rondas de 5 palos, 10, 15, 20, 30. Entonces son rondas un poquito más interesantes y del tamaño que se maneja Estados Unidos, Europa y demás. En Argentina no he visto rondas de ese tamaño y lideradas por fondos argentinos. Sí, de startups argentinas, pero cuando uno ve quién ha entrado a una ronda son todos fondos de Brasil, de Estados Unidos, de China, de otros lados, digamos, no fondos ¿Y argentinos. crees que la Serie A va a venir de Estados Unidos? ¿En Europa? ¿Cómo estás en Europa? ¿Has buscado posibilidades? En Europa estamos avanzando en UK, en Gran Bretaña estamos hablando con algunos fondos de inversión y demás. Lo que tiene, yo solamente analicé Gran Bretaña, no analicé Europa en sí. Pero Gran Bretaña sí tenemos mucho nexo y el problema que tiene Gran Bretaña es que, problema para nosotros, pero ventaja para quienes están emprendiendo o quieran emprender en Gran Bretaña, es que
gran parte del financiamiento, gran parte del monto que aplica un inversor es devuelto por el Estado si la empresa le va mal. Creo que algo del 70%. Es decir, un inversor que pone $1 millón en una empresa y la empresa le va mal, el Estado le devuelve $700.000 en crédito fiscal. Con lo cual, arreglan solo 300, digamos. Pero entran con el valor de un palo. Entonces, eso generó un ecosistema de inversión muy importante en Gran Bretaña. Pero el problema es que necesitas tener la sede en Gran Bretaña. Y nosotros no tenemos sede en Gran Bretaña, tenemos sede en Estados Unidos. Sí tenemos Tax ID porque tenemos warehouses en Londres donde vamos a distribuir todas las unidades de Europa, las distribuimos desde UK. Entonces sí tenemos una identificación fiscal, pero no estamos inscriptos como estamos en Argentina, en Córdoba, que sí tenemos una SRL, presentamos balance y todo. Sí, si hacemos un poco de futurismo, bueno, supongamos que ya pasó el año, entregaste las 500, cerraste una serie A de $5 millones, pusiste a producir, estás produciendo el próximo lote de 2.000 unidades, una cosa así. ¿Qué sigue? ¿Qué le sigue a G-Fly-Bike? O sea, G-Fly-Bike es un producto de una empresa que hace diseño y fabrica y vende bicicletas, que cada año las bicicletas se van renovando. O sea, hasta la 2017, este sería modelo 2017, ¿qué sería el 2018? Bueno, nosotros siempre decimos que Vignai, la empresa que está atrás de G-Fly-Bike, es una empresa de tecnología, no una empresa de movilidad. Entonces, ya hemos empezado a trabajar en una versión nueva de G-Fly para el futuro, con más features y demás. Pero también hemos empezado a trabajar en algunas ideas que para poder empezar a ejecutarlas necesitamos los fondos, por supuesto, que no tienen que ver con movilidad, pero que sí están dentro del campo de lo que es tecnología para resolver problemas urbanos. Inclusive una de ellas es 100% software, ni siquiera tiene algo de hardware, y la otra sí tiene algo de hardware, pero es algo que puede ser, desde mi punto de vista, está un poquito más disruptivo de lo que es G-Fly. Así que estamos muy ansiosos por empezar a ejecutar, es decir, no lo ejecutamos por una simple razón, de que no queremos perder el foco. El equipo es muy chiquito, entonces tratamos de mantener todo el equipo enfocado en G-Way, hay que sacar G-Way, hay que sacar G-Way a la calle lo antes posible, hay que crecer con G-Way lo más que se pueda, pero apenas podamos levantar la próxima ronda de inversión, queremos crecer como equipo, por lo menos duplicarlo, y al duplicarlo tratar de tener más recursos destinados a estos 3 proyectos que pueden formar parte, pueden ser gran parte generadores de la facturación futura. Y viste que no muchas startups se involucran con hardware, ¿viste? Sí. Hay mucho miedo con eso. Y ahora los entiendo. Es más de conocimiento, me parece, o les resulta más fácil emprender sobre una idea que no tiene hardware, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué dirías vos? ¿Qué podrías decir respecto a eso? O sea, el hardware, el mundo del hardware, que es una cosa complicada. Es mucho más complicado, pero también tiene sus ventajas. Es decir, a mí lo que es 100% software no me gusta del todo. Porque el problema de lo que es 100% software es que es un servicio, con lo cual es muy difícil vender algo que no se toca. Y segundo, mi mayor sueño es que la gente pueda tener una conexión sentimental tan grande con nuestros productos que formen parte de su vida diaria y cotidiana, ¿me entendés? A ver, seguramente algunos, si yo les pregunto en qué auto besaron por primera vez a su novia, casi todos, al menos los hombres, se van a acordar en qué auto estaban, ¿no? Como que esas cosas físicas uno termina generando un nexo muy profundo que con el software es muy difícil de generar. Entonces, yo quiero crear eso con nuestros productos y por eso es que siempre trato de que tengamos algo de hard y por eso arrancamos con hard. Por eso también creo yo que, por ejemplo, Apple, que es la empresa más valiosa del mundo, en gran parte empezó con hard, sigue con hard y cada vez sigue profundizando más con hard. Es decir, cada vez se sigue sacando más productos. Más allá de que gran parte del revenue venga por el lado del software. Pero la gente lo conoce por el producto físico, no lo conoce por el iOS o por el sistema operativo que usan las Mac. Más que todo por el diseño de la Mac, por cómo se siente. Entonces, esa conexión emocional que podés lograr con los productos, creo que desde mi punto de vista lo podés lograr prácticamente solamente con el hardware. Con el software hay casos muy contados de gente muy techy o es un poco más difícil, ¿no? Para el gran común de la sociedad es un poco más difícil. Y cuando te involucras con hardware, indefectiblemente terminás en China. O sea, si tenés un emprendimiento con hardware, indefectiblemente terminás en China o podrías haber hecho algo acá desde Argentina o desde la región. Bueno, Argentina
Es decir, Argentina es muy difícil el resto del mundo, ¿no? Yo me animo más a producir fuera de China, pero fuera de Argentina también, a que en Argentina. Porque el problema de Argentina es que tenemos muchas cosas en contra. Es decir, tenemos la logística más cara del planeta. Traer soja del norte a Rosario vale más que llevarla de Rosario al puerto de Holanda, digamos. Tenemos la logística más cara del planeta. Tan es así que, miren, les cuento un detalle. Estamos mandando unas piezas de China urgente a Córdoba. Necesitamos hacer un testing acá en Córdoba y tenemos la línea ensamblado frenada por esta pieza. O sea que mandamos por FedEx, Priority, urgente. Tardó menos tiempo de China a Buenos Aires que de Buenos Aires a Córdoba. Todavía lo estamos esperando. Iba a llegar el miércoles, recién llega mañana. ¿Saben por qué? Porque le agarró asamblea de los empleados de aduana en Buenos Aires, entonces la caja frenada por un paro. Cuando lograron destrabar el paro, salió la caja de aduana y todavía la seguimos esperando. Tengo toda la línea de producción frenada en China porque a los muchachos de aduana se le ocurrió hacer un paro y frenar toda la entrada de caja al país. Entonces, ese tipo de cosas en el resto del mundo no te suceden. Entonces Argentina tiene esos condimentos en respecto a costos, costo de logística, costo impositivo, presión fiscal del 45%, una locura. Que no se, 45% de impuestos no se paga en ninguna parte del planeta. Creo que los países, Finlandia, esos países pagan ese nivel de presión fiscal, pero a su vez una presión fiscal mucho menos regresiva, es decir, mucho más progresiva de lo que tenemos en Argentina. Con lo cual, Argentina es muy difícil producir, muy difícil. Tan es así que salió ahora la Cámara de Fabricantes de Autos diciendo que un auto en Argentina cuesta 65% más caro que en Brasil, digamos, que el país de al lado. En ese contexto es muy difícil. Yo creo que se pueden producir cosas que quizás no tengan tanto valor agregado. Puede ser algo como electrónica quizás. Si ahora que se liberaron un poco la importación de insumos, quizás hacer foco en el ensamblado puede llegar a ser una forma de crecer y producir acá. Pero en general, más allá del contexto China, más para darle un consejo a los emprendedores, lo que yo siempre pensé es que uno tiene que hacer foco en lo que es bueno, ¿no? Entonces, de las 4 patas que tiene una empresa, que es desarrollo, producción, comercialización y distribución, uno se tiene que enfocar en la que es realmente bueno. En nuestro caso nos enfocamos en desarrollo y en comercialización para poder construir cultura. Producción y distribución, no somos buenos, no vamos a ser buenos, no nos interesa, y por eso lo tercerizamos. Y uno de los errores muy común que ejecutan la mayoría de los emprendedores es querer hacer las 4 cosas ellos mismos. Y eso no se puede. Es decir, uno cuando empieza a emprender empieza sin recursos, con poco tiempo, con poco equipo, con todas las cosas en contra, con lo cual es muy difícil cubrir las 4 cosas. Imagínense que compañías como Apple, vuelvo a nombrar a Apple como ejemplo, hasta Apple tiene tercerizada la producción. Ni ellos se hacen cargo. Lo produjeron en un tiempo sus computadores y después cancelaron todo y tercerizaron todo, porque es muy difícil ser bueno en las 4 áreas, digamos. Y esa fue nuestra lógica. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Le damos un aplauso a Lucas. Muchas gracias por estar.